Cordial saludo, apreciado tutor. Bueno, mi nombre es Ivonne Alejandra Ortiz Vargas. Pues le doy la bienvenida a este podcast. Soy estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Junto con mi compañero Ken, estamos cursando la materia de psicología social. Bueno, me acompaña, pues como ya lo había mencionado, el compañero Ken, quien también participó en el análisis de la entrevista y pues en las diferentes actividades sobre los imaginarios sociales frente a la migración. Pues es un tema bastante interesante porque creo que sí rompe bastantes paradigmas que tenemos al respecto, pensamientos que sí muchas veces son nosotros mismos los metemos ahí en nuestra cabecita, sin ver en realidad pues cuál es la verdadera realidad. Bueno, en este espacio pues vamos precisamente a reflexionar desde la psicología social sobre cómo se construyen los prejuicios hacia las personas migrantes y cómo esos afectan la convivencia y las dinámicas colectivas. Bueno, este podcast se apoya en las lecturas propuestas en la actividad y en las entrevistas que realizamos, en las historietas que realizamos también, las que elaboramos a partir del artículo de Márquez sobre el éxodo venezolano hacia Brasil. Yo trabajé especialmente en la lectura de Pinzani 2020 sobre la migración, pobreza y estigma social. Y mi compañero Ken, pues trabajó la lectura de Bello Dávila 2005 sobre el estudio de las actividades desde la psicología social. Pues nuestro objetivo es mostrar cómo el estigma influye de manera en que una sociedad interpreta la realidad y cómo esto afecta las relaciones entre los migrantes, comunidad receptora, es decir, pues la comunidad que compartimos o convivimos con ellos. Listo, entonces los dejo con mi compañero Ken en el análisis de la entrevista, de su parte. Sí, muchas gracias, compañera Alejandra. Sí, bueno, para continuar, pues viendo y revisando las entrevistas, encontramos experiencias muy distintas y significativas que nos permiten ver las caras del mismo fenómeno, ¿cierto? Las dos caras. En la entrevista con una persona migrante, algo que nos impactó fue cómo relata su decisión de salir de su país. Motivada por la necesidad y la búsqueda de oportunidades, ¿cierto? Para llegar a un nuevo contexto, se encontró con barreras muy características, como la dificultad para conseguir empleo, la desconfianza de muchos colombianos, porque yo creo que es algo general, de muchos vecinos, y comentarios que venían acompañados de sátiras, como nos vinieron a quitar trabajo, eh, y ese tipo de comentarios. Por otro lado, en la entrevista del miembro de la comunidad aparecieron percepciones asociadas al miedo, miedo a la inseguridad, miedo a la competencia laboral y frases como por ejemplo, desde que llegaron el barrio cambió, ya uno no sabe en quién confiar, todo se siente más inseguro, ¿cierto? Y llama la atención que estas percepciones no siempre nacen de experiencias directas, muchas veces se construyen a partir de los rumores, de lo que dice la gente y cosas así. Discursos mediáticos y que generalizan a muchas personas que incluso vienen con otro tipo de intenciones, ¿cierto? Y tildan a todo el grupo de una manera negativa sin conocer a la persona y cómo son realmente. Desde mi lectura de Bello Dávila, él plantea que las actitudes son predisposiciones aprendidas que orientan la forma en que pensamos, sentimos y actuamos frente a un objeto social. Esto es clave para entender que las reacciones negativas hacia los migrantes no nacen de forma espontánea, se construyen a partir de experiencias, información social y procesos culturales. El autor también describe como una estructura tripartidaria, ¿cierto? En la que se basan las actitudes, como el componente cognitivo, en las creencias, el componente afectivo, las emociones y el componente conductual, que son las acciones.
En el caso de la migración venezolana en Colombia, esto se ve muy, muy claro. Las creencias negativas sobre los migrantes generan emociones como el miedo o el rechazo. Y eso finalmente se traduce en conductas discriminatorias como negarles empleo, negarles oportunidades y excluirlos en muchos casos socialmente por el miedo, ¿cierto? Un ejemplo muy concreto es cuando una persona migrante solicita un empleo acá, es rechazado únicamente por su nacionalidad, por la desconfianza que ya hay, por la desconfianza que se ha creado por los medios. No se evalúa, digamos, sus habilidades reales, sus estudios que ya traen, sino se le está jugando a partir de estereotipos que ya se establecieron en la sociedad. Eh, eso muestra cómo las actitudes influyen directamente en decisiones cotidianas que afectan la vida de las personas, ¿cierto? Pero también hay Sí. una parte esperanzadora en el texto, que dice que las actitudes pueden modificarse cuando las personas se exponen a una nueva información o experiencias que contradicen sus creencias que ya tenían. ¿Es posible transformar esos imaginarios? Sí. Eso digo que se basa en la intervención psicosocial, mediante una buena educación, una buena guía y un contacto grupal que ayuda a sensibilizar a todos y se unan, por así decirlo. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque, bueno, cuando yo entrevisté al muchacho, sí, se veía bastante afectado, se me habló un poco del trabajo, de lo difícil, de que lo sacaron y cómo ve de terrible a Colombia, porque no la ha pasado bien. Bueno, yo pues hablo de pues mis aportes teóricos, obviamente, desde la lectura que realicé, en la que me basé, de Pinzani 2020. Bueno, él muestra el estigma hacia las personas migrantes pobres. Él dice que no se explica solo como prejuicios individuales, es decir, las personas no se hacen ideas individuales de eso, sino que él lo plantea más como un estigma que sostiene en lo que él llama doctrinas, perdón, sistémicas, es decir, de todo el sistema. Todos aportamos a ello. Valores y creencias sociales que llevan a juzgar a las personas casi exclusivamente por su utilidad económica. Bueno, eso tiene un trasfondo más grande de lo que suena. ¿Qué quiere decir? Significa que el migrante pobre no solo es visto como un extranjero, sino que también como alguien que supuestamente representa una carga para la sociedad. Entonces, muchas veces a ellos se les paga menos y se les trata de una manera, digamos que una manera inhumana. Sí. ¿Cierto? No, simplemente pues por no pertenecer a nuestro país y por todas esas ideas que el mismo sistema pues nos ha hecho adquirir o que todos hemos adquirido, más bien porque igual lo hacemos a voluntad. En la vida cotidiana eso se traduce a acciones concretas, lo que acabo de decir, como negarles la vivienda. Muchas veces ellos viven hacinados, donde pueden conseguir vivienda, viven muchos. Son familias completamente numerosas o simplemente se reúnen varias familias. Claro. Pagarles menos, que era lo que yo les decía, desconfiar de la presencia de ellos, que él nos está hablando de ellos, ¿cierto? En la entrevista que hacía él, precisamente se siente mayor inseguridad cuando no tiene vecinos venezolanos, porque se percibe como si hubiera cambiado todo, como que es más inseguro, como que no estamos a salvo. También culparlos de problemas sociales, pues sin ninguna clase de evidencia. No dice uno que puede que uno que otro, como todas las personas de todo el mundo y la nacionalidad que sea, no hayan personas que no hagan cosas debidas, obviamente. Pero no quiere decir que por eso se deba juzgar a todos y se deba tratar pues como de esta manera. Además que también vi que ellos culturalmente eh, sí son diferentes, un poco diferentes a nosotros. Yo, por ejemplo, en la entrevista que hice, él me decía que ellos están acostumbrados a empezar, que él abría su negocio tardecito, pues como a las 10 que es lo normal. Aquí le toca desde las 7 de la mañana, eso para él era un trauma. No es que sean perezosos, es que ellos culturalmente son así. Y eso también hace que se genere un estigma sobre ellos, sobre que son perezosos para trabajar.
Desde la psicología social, bueno, también se conecta con el concepto de construcción social de la realidad. Bueno, eso propone Berger y Luckman. Esas imágenes negativas se repiten en medios, en discursos políticos, conversaciones cotidianas de las personas en cualquier lugar, en un autobús, en la calle, con el vecino, con los amigos, etcétera, hasta que muchas personas lo aceptan como si fuera una realidad, una verdad natural, algo que sí está pasando, aunque los datos pues digan otras cosas o otra cosa diferente. En ese sentido, pues el estigma no es solo una opinión, es un mecanismo social que reproduce desigualdades y legitima la exclusión. Definitivamente se excluye muchas veces a esas personas, a los migrantes. Bueno, frente a la historieta y el artículo de Márquez 2025, bueno, ¿qué opino? Dice, en mi historieta, pues se ve con claridad, pues yo la elaboré a partir del artículo de Márquez, como acabo de decir, sobre el éxodo venezolano hacia Brasil, y allí identifiqué un prejuicio muy frecuente de lo mismo que estamos hablando, la idea de que donde llegan personas migrantes, venezolanas en especial, aumenta automáticamente la violencia. Y por eso yo traté en lo posible, casi no consigo un migrante venezolano, una persona migrante venezolana que me concediera la entrevista. Gracias a Dios, pues conseguí a este muchacho que trabaja en una tienda cercana donde yo vivo. Y bueno, me hizo el favor muy a la carrera porque pues él estaba trabajando, me tocó hablar con los jefes para que me concedieran la entrevista. Entonces aquí en esta historieta pues plasmé como esa realidad, ¿sí? Esa realidad que se vive o que se crea socialmente, ¿cierto? Y que es injusta. Bueno, dice que, bueno, aunque aumenta, dice que allí identifiqué un prejuicio muy frecuente, la idea de que donde llegan estas personas migrantes aumenta automáticamente la violencia. Sin embargo, pues el estudio pues demuestra que es algo completamente contrario y distinto, que el aumento de la violencia pues no se concreta en delitos contra la población brasileña, en ese caso, sino en hechos donde las víctimas precisamente son los mismos venezolanos, especialmente hombres jóvenes en zonas de frontera. Esto cuestiona pues directamente el estereotipo de que los migrantes son principalmente agresores. La evidencia muestra que muchas veces son quienes están más expuestos a la violencia y a la vulnerabilidad. Precisamente, pues, es eso. Son vulnerables ya que no están como en su país y pues los demás se aprovechan, muchas personas se aprovechan pues precisamente valiéndose de este tipo de pensamientos o estas construcciones sociales que son erróneas. Exactamente, Listo. lastimosamente sí es así, ¿cierto? Ujú. En mi historieta también abordé un tema parecido. Mostré cómo dos personas repiten el estereotipo de que los migrantes siempre causan problemas, vienen a quitarnos nuestro trabajo, a traer delincuencia. Y hay un tercer personaje que las cuestiones les explica que es un estereotipo que muchos ya hemos creado. Que, o sea, también se puede ver desde el otro lado de la moneda que muchos migran por necesidad, no por hacer daño, por oportunidades, ¿cierto? La historieta cierra con una pregunta al espectador, que la pregunta es, ¿qué impacto creen que tienen estos prejuicios en la convivencia y en la vida de los migrantes? Pues yo personalmente creo que la respuesta está en lo que ya analizamos, ¿cierto? Rompen la confianza, generan exclusión y afectan profundamente a personas que ya están en situación de vulnerabilidad. Retomando lo que plantea Bello Dávila, los estereotipos funcionan como atajos mentales. Esto nos ayuda a organizar información rápidamente. Eh, pero cuando no se contrastan con la realidad, llevan a generalizaciones injustas que hacen mucho daño a esta comunidad, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, tienes toda la razón y pues creo que todos coincidimos en lo mismo. Ya estudiando el tema, porque uno no lo ve así, pero ya haciendo todas las lecturas que hicimos,
y como profundizando en el tema, pues vemos que sí, que es una realidad totalmente injusta. Es un fenómeno social pues que nos ha afectado a todos y que sobre todo pues afecta a esta comunidad, ¿no? De migrantes. Bueno, las similitudes y las diferencias entre las entrevistas. Al contrastar las dos entrevistas, pues encontramos una similitud muy importante. Tanto las personas migrantes como el miembro de la comunidad reconocen la migración que esta migración es compleja, que la adaptación no es fácil. Este muchacho casi llora. No sé si en el video se ve, pero pues quien estaba grabando solo me dijo después que él solo esperaba que el muchacho no fuera a llorar porque Claro. se veía muy afectado, pobrecito. De verdad me dio, pues yo dije, "Uy, no, la pasan súper mal". Me puse un minuto en los zapatos de ellos. Entonces no es fácil. Eh, en los dos lados, pues aparecen miedos, miedo a ser rechazado en el caso del migrante y miedo a perder la seguridad del empleo en caso de la comunidad. Bueno, pero también hay diferencias muy claras. Mientras la comunidad expresa principalmente miedo a posibles cambios, las personas migrantes relatan que en ella, que son ellas, mejor dicho, quienes se enfrentan la exclusión, ellos en carne propia, totalmente. Rechazo, barreras estructurales para integrarse. Les niegan el trabajo, la vivienda, a veces se les responsabiliza de los problemas que ellos no causaron, simplemente por estar allí, por estar pues viviendo en un lugar que no es su país. Así es. Pues es justamente allí donde la psicología social pues cumple un papel eh, fundamental, analizar cómo se construyen esos imaginarios y qué consecuencias tiene pues en la vida real, ¿cierto? Porque esto pasa a una realidad como estamos viendo. Así es. Y yo, o sea, yo digo que como para tomar frente a esta situación, debemos considerar que hay varias acciones psicosociales que pueden contribuir a transformar los inmigrantes negativos. Una primera estrategia es generar espacios de encuentro entre migrantes y la comunidad que entiendan y, pues acepten sus diferencias, pero sin generar problemas, ¿cierto? Donde puedan compartirse las historias de sus vidas reales, el contacto, que se haya un contacto grupal grande. Cuando esto ocurre en condiciones de respeto, ayuda muchas veces a romper los estereotipos y a humanizar la situación de la otra persona, ¿cierto? Bello Dávila dice y nos muestra que las actitudes pueden cambiar al exponerse a nuevas experiencias. También es importante promover procesos de sensibilización en escuelas, en barrios, medios comunitarios, para que las personas puedan construir y contrastar estos discursos, ¿cierto? O sea, puedan construir nuevos conocimientos sobre esto. Evitar discursos xenófobos con información basada en datos que son reales, como los del estudio el estudio de Marqués. Finalmente, creo que es necesario reconocer que las personas migrantes como sujetos como sujetos de derechos, igual que nosotros, no solo desde una lógica de utilidad económica, ¿cierto? Porque esto implica cuestionar la lógica que Pansini identifica como doctrinas sintéticas y construir una mirada más solidaria intercultural, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Como reflexión final, pues bueno, este ejercicio nos deja claro que el papel del psicólogo social no es solo describir estereotipos o medir actitudes, también implica una responsabilidad ética, totalmente ética, que es cuestionar las narrativas que legitiman la exclusión, que son mentira en muchas ocasiones, como vimos, y efectivamente pues diseñar intervenciones que promuevan reconocimiento, justicia y convivencia intercultural, como decía el compañero que, ¿sí? Eso es un paso que tiene que empezar en nosotros mismos, porque pues a veces las personas em, quieren hacer algo, pero cuando uno no lo tiene o no lo interioriza, ¿sí? Desde su propio ser, pues es muy básico, es ficticio, es hacer algo por hacer y no hay un cambio significativo y creo que todo se empieza
pues por uno mismo y como psicólogos sociales, pues generar y promover precisamente esta justicia, ese reconocimiento, esa convivencia entre Es- las culturas. Sí, la evidencia muestra que muchas veces pues las personas migrantes son más víctimas que agresoras. El reto pues es ayudar a transformar la manera como nosotros miramos al otro, acompañar procesos de diálogo y apoyar políticas que precisamente protejan sus derechos. A veces sí, es que hace falta mucho, 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 pero bueno, no importa, no, no quiere decir que no se pueda iniciar. A veces las mismas personas de las mismas comunidades que somos del mismo país y tienen esas diferencias y se juzgan de una manera tan dura. Pero no, toca cambiar ese pensamiento y desde la psicología social, pues sí, apoyar este tipo de procesos de diálogo y precisamente lo que acaba de decir, estas políticas que protejan sus derechos en el caso de los migrantes. Bueno, en lo personal, yo digo que esta actividad me permitió comprender muchas ideas negativas sobre la migración, que estas ideas no se sostienen en datos reales, sino en construcciones sociales equivocadas, que terminan pues afectando con profundidad la vida de estas personas, que como cualquiera de nosotros, pues solo buscan una oportunidad, porque como vemos, muchos de ellos, lo que dijo Ken, que me parece súper importante, es que no, muchos de ellos no van a otros países porque quisieron ir a hacer daño allá, a hacer una carga y a que los estigmaticen, sino por necesidad. En mi entrevista vemos que la necesidad tan grande de esta persona que para tener que venir a Colombia y sigue siendo una necesidad tan grande su parte económica que tiene un shock totalmente emocional con lo que está haciendo porque él no se siente bien, él quiere estar con su familia, pero mire, es totalmente apático a estar acá, pero le toca y por lo tanto pues vive una experiencia terrible. Claro. Sí. Bueno, esto afecta, por eso, pues más que repetir, pues etiquetas, necesitamos escuchar, analizar críticamente, construir formas de convivencia más humanas y más solidarias. Exactamente, compañera. Bueno, yo creo, o sea, personalmente yo creo y me llevo la idea de que muchos perjuicios se aprenden, ¿cierto? Pero también pueden, así como se aprenden, pueden desaparecer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos informarnos mejor antes de juzgar la vida ajena, de pronto las intenciones ajenas, simplemente guiarnos por estereotipos, ¿cierto? Y nosotros como futuros profesionales tenemos la responsabilidad grande de contribuir a ese cambio. Sí, personalmente, pues algo muy importante que es de resaltar y que yo aprendí es que la realidad social se construye. Y que nosotros como futuros psicólogos sociales, como acabas de decir, tenemos pues el papel activo en cómo contribuimos, perdón, en esa construcción social, que era lo que yo decía, debe empezar por nosotros. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Profesor, muchas gracias. Pues espero que le haya gustado la reflexión sobre la migración sin estereotipos. Em, y a preguntarse qué papel quiere asumir en la construcción de una convivencia más justa, que es lo que nosotros pues hicimos en el transcurso de todo el trabajo. Entonces, muchas gracias, Ken, también por ayudarnos acá con pues con esto. Muchas gracias a usted también, compañera, por compartir sus ideas. Muchas Bueno, gracias al tutor también. listo, feliz noche. Feliz noche.